la bienvenida a un nuevo programa de Vive la Salud. Nuestro tema central de hoy, el suicidio, su complejidad y la amenaza que representa para muchos en el mundo. Y más adelante, jóvenes determinados a disfrutar y proteger el medio ambiente a pesar de los límites impuestos por una discapacidad. Pero antes, revisamos las noticias sobre salud. CIMA, una vacuna experimental contra el ébola, está siendo procesada vía rápida para ser aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Cientos de niñas paraguayas que se convierten en madres. Historias de una niñez rota que se repite. La ciencia lo confirma. La increíble y perenne simbiosis entre la madre y su feto. Y llegó el momento de repasar esas noticias de salud que son tan importantes. Y hoy me acompaña mi compañera aquí en CNN, María Regina Bustamante. Gracias, María Regina, por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Así es, doctora. Pues noticias sumamente importantes de salud también esta semana. Y vamos a comenzar con una medicina que podríamos llamarla una medicina experimental. Le han puesto el nombre, por lo menos tentativo, de CMAP o ZMAP. Es pues un cóctel de medicinas que por el momento ha recibido la bendición de la FDA, que es las siglas en inglés de la Administración de Alimentos y Medicinas, para que continúen poniéndola en marcha, porque esta medicina fue la primera que se le dio al hombre que curaron de ébola aquí en Estados Unidos, el primer hombre que fue tratado en Estados Unidos y que fue curado, y después se le dio a otra señora que también fue curada. Entonces, esto es lo que abre paso para que si se demuestra que es eficaz, si se demuestra que es segura esta medicina o esta vacuna pudiera llamarse, pues entonces se le va a dar la aprobación y pudiéramos estar frente a la primera vacuna contra el ébola. Y me imagino que para el año que viene ya veremos los primeros, esperemos que sean curas en términos del ébola. Una enfermedad que se ha cobrado más de 14.000 vidas, afectó muchísimo a los países africanos, los está afectando muchísimo desde todos los ángulos. Todavía. No tan solo médicamente, sino culturalmente, como tuvieron que cambiar sus culturas, el despedirse de sus seres queridos. O sea que esta medicina no tan solo, esperemos, traiga los resultados deseados, sino también la paz y el balance a una sociedad entera, a un continente que está sufriendo. Doctora, por otro lado, pues se habló mucho hace unos meses sobre la noticia de la niña paraguaya de 10 años embarazada y que finalmente dio a luz. Realmente pues es un problema muy grande en ese país, en muchos países de Latinoamérica, pero principalmente en Paraguay es un problema muy grande. No es la única, se calcula, de acuerdo a autoridades de salud en ese país, que hay más de 700 niñas de 14 años y menores que están pasando pues por este problema, algo que no solamente las afecta de manera física, sino supongo que psicológicamente tiene que ser un gran trauma. Y tú lo has dicho, físicamente estamos hablando de un embarazo de alto riesgo, porque son niñas cuyo cuerpo no está diseñado para llevar un embarazo, para tener un parto, y estamos hablando del otro componente que habías hablado, en este caso como en muchos otros casos que se da en estas más de 700 niñas que estás hablando. En la mayoría de los casos estamos hablando de un abuso que ocurre tristemente, no tan solo con frecuencia en estos países, en nuestros países, sino a nivel global. El abuso de las niñas, el trauma, y que en muchos casos las familias esconden, y estamos hablando de niñas que han roto, que le han dicho adiós a un futuro en muchos casos, porque tienen que dejar de ir al colegio, porque tienen que ocuparse de ese bebé. O sea que en muchos casos están diciéndole a una temprana edad adiós a la vida. Espero que no sea con esta niña así, espero que con muchas otras niñas alrededor del mundo no sea de esa forma, pero es algo que tenemos que abrir los ojos y abrir la boca para denunciarlo. La tercera noticia tiene que ver con embarazo, por supuesto no de este tipo, pero es que, doctora,
doctora, fíjese que un grupo de patólogos en los Países Bajos hicieron un estudio en mujeres que habían muerto embarazadas o recién habían dado a luz y habían encontrado células masculinas dentro de su cuerpo. Con esto ellos pues están queriendo decir se dieron cuenta que las células del bebé, las células del feto, traspasan al cuerpo de la madre. Realmente es un estudio, por lo menos yo nunca lo había escuchado, me pareció sumamente interesante. Fascinante, y te digo cómo se llama el fenómeno, porque es la simbiosis esa de la madre y su feto, y en este caso lo encontraron más fácilmente porque estudiaron a mamás que habían muerto y que habían dado a luz a varoncitos, y entonces encontraron células masculinas en todas las partes del cuerpo de la mamá, desde el hígado hasta el corazón, hasta el cerebro. Se llama microquimerismo fetal, algo que se comenzó a estudiar en los años 90 y que en realidad queda mucho por estudiar, porque lo que dicen los investigadores es que estas células se convierten en tejidos como del corazón y comienzan a latir. O sea, son células que se transforman y que se adaptan al cuerpo de la madre, y que muchas veces, queda mucho por estudiar, pero que muchas veces dice que es para favorecer a la madre, otras veces dice que al contrario, que traen enfermedades, que el sistema inmunológico de la madre reacciona a ello y puede reaccionar de una forma negativa. Y la gran pregunta que se hacen los investigadores es si existen células masculinas, en este caso porque eran de niños varones, de fetos varones, si existen células del feto que se han regenerado, que se han adaptado al cerebro de la madre. Eso quiere decir que influyen en el comportamiento de esa persona. Eso queda mucho por estudiar. Está realmente un estudio interesantísimo, que como bien dices, queda mucho por estudiar, pero sí, fascinante. Muchísimas gracias, María Regina, por estar con nosotros, y nos vemos prontísimo. Y cuando regresemos hablaremos sobre qué hace la comunidad médica para prevenir uno de los actos más inútiles y tristes de nuestros tiempos, el suicidio. Gracias por continuar con Vive la Salud. En nuestra región, y de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, 7 personas se quitan la vida cada hora. A pesar de la buena imagen que tiene Uruguay en América Latina, ese país enfrenta un problema llamativo. Posee una de las mayores tasas de suicidios de nuestra región, según la Organización Panamericana de la Salud. Y una de las posibles explicaciones es la edad promedio de su población. Rubens recorre el barrio que lo vio nacer hace 81 años. Lo llevo lo mejor que pueda. Pero hace 10 años la vida lo puso a prueba cuando tuvo que enfrentar una profunda depresión. En mi casa nadie sabía absolutamente nada de mis malos pensamientos. Incluso he estado elucubrando cómo. Pensaba en cómo quitarse la vida, una idea que decidió derrotar participando de un taller de prevención del suicidio. El programa se llama En mi barrio vivo y lucho previniendo el suicidio. ¿Y eso qué quiere decir? Significa que el vecino es un protagonista. El objetivo es comprometer a todo el barrio en la lucha, y su método consiste en enseñar a los vecinos a detectar casos potenciales de suicidio, brindándoles herramientas. Cuando vos te caes en la cuenta de lo mal que ibas a hacer, se te cae todo. El día en que me doy cuenta, lloré como un descosido. Pero su llanto fue de sanación. Rubens no fue otra víctima en Uruguay, un país donde, según cifras oficiales, el número de suicidios casi duplica al de homicidios. Seguimos teniendo prácticamente 2 suicidios diarios, teniendo en cuenta que somos 3,5 millones, las tasas están cerca de 20, 18 y algo. Es decir, 18 de cada 100.000, lo que ubica a Uruguay al tope del índice de suicidios en Latinoamérica, junto con Puerto Rico y Cuba. Siempre se suicidan más las personas de más edad. También podemos decir que en los medios rurales y en el interior la tasa es mucho más alta que en Montevideo. Si bien las personas propensas al suicidio pueden sufrir de depresión o de trastorno bipolar, los factores de riesgo también incluyen enfermedades crónicas y con dolor, así como tragedias familiares y soledad.
poco nosotros decimos que quien se suicida no quiere en realidad morir, sino dejar de vivir así. Y lo importante es descifrar qué es para él ese acto. Rubens está decidido a que su historia pueda servir de inspiración a otros y compartir con sus vecinos, algo que por simple que parezca puede ser difícil de recordar en ciertos momentos. La vida, ninguno de nosotros la tiene comprada. Nos regaló el universo, Dios, llámele como quiera, la vida, no la desperdiciamos. Cada 10 de septiembre, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. En países como El Salvador, por ejemplo, en los últimos años se ha incrementado el número de personas jóvenes que deciden quitarse la vida. Mario, como llamaremos a este hombre, amenazaba con lanzarse al vacío desde esta estructura de un edificio público en 2012 y fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos para impedirlo. Al igual que Mario, dice Arturo Carranza, jefe de salud mental del Ministerio de Salud de El Salvador, muchos han intentado quitarse la vida y lo que llama la atención es que cada vez son más jóvenes los que han concretado esa fatal decisión. Hay una tendencia al aparecimiento de intentos suicidas hacia la edad de 10 años y luego de los suicidios consumados en adolescentes y personas jóvenes, es decir, que hacia los 15 y 24 años ya tenemos una alza en los suicidios. Un informe del Ministerio de Salud establece que en los últimos 5 años el número de personas que se han suicidado ha incrementado poco a poco, mientras en 2010 se registró una cifra de 259 casos, en 2014 fueron más de 430 casos y este 2015 solo en los primeros 6 meses ocurrieron 270 suicidios. De acuerdo con las autoridades, el que más jóvenes estén suicidando en El Salvador tiene relación con el consumo de alcohol y los problemas de pareja. Según los datos, el uso de químicos como los pesticidas es el método más usado. Las personas que deciden quitarse la vida, dice esta psicóloga, han estudiado y trabajado su idea, pero dan señales que al detectarlas facilita brindarles ayuda. Entonces el lenguaje es claro. Si nosotros hacemos que la gente lo hable, podemos evitar que lo actúe. Así que cuando escuchamos a alguien, no solo lo ayudamos a superar un problema, quizá hasta estamos salvando su vida. Sin duda alguna, el suicidio es un tema complejo. Es un tabú en muchos de nuestros países y usualmente existen más preguntas que respuestas al respecto. Hoy hablamos claro y a fondo sobre el suicidio y para ello hemos invitado al doctor Raúl Corredor, profesor de Psiquiatría y Neurociencia de la Universidad Internacional de Florida. Siempre pensamos y unimos el suicidio a la depresión, a enfermedades psiquiátricas, pero existen marcadores biológicos, existen más allá de ese sinsabor de la vida, factores que son importantes. Definitivamente, Marisa. Creo que hay elementos que se han descuidado en la parte de suicidio. Se hacen campañas de prevención de suicidio, pero tal vez se ignora que no todas las personas que cometen suicidio tienen diagnóstico de enfermedad mental. De hecho, aproximadamente la mitad de las personas que cometen suicidio nunca han tenido un diagnóstico de enfermedad mental. No significa que no la tengan. Correcto. Pero nunca han sido diagnosticados, nunca han buscado ayuda. Y de las personas que buscan ayuda, la mayoría que han sido diagnosticadas con enfermedad mental no tienen ideas suicidas o no cometen suicidio. No es una cosa inherente. Por otro lado, sabemos que durante los primeros años de vida, aún después, pero principalmente durante los primeros años de vida, hay cambios genéticos en nuestro cerebro que dependen de los factores ambientales, del estrés, del trauma, de la estabilidad. Eso se llama epigenética. Epigenética son los genes, tienen la habilidad de encenderse o apagarse dependiendo de los estímulos que nosotros recibamos, en particular durante los primeros años de vida. Eso pasa en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestra parte psicológica. Y cuando estamos expuestos a demasiado estrés, trauma o inestabilidad durante la infancia,
Eso hace que ciertos genes de estrés, la respuesta al estrés, se apaguen. Y compensatoriamente se produce una hiperactivación de otros elementos del estrés. El alcohol, que es tan rampante el abuso al consumo de alcohol, sobre todo en la juventud, en la tercera edad, el uso de drogas. ¿Qué tipo de relación existe entre esos factores, entre esas adicciones y lo que es el suicidio? Una relación extremadamente alta. Y eso es importante, hablando de lo que estamos hablando. Ni siquiera la enfermedad mental diagnosticada tiene una relación tan importante con el acto suicida como el uso de drogas. Si vamos a mirar, dijimos que más o menos mitad de personas tienen un diagnóstico de enfermedad mental. Aproximadamente 90% de personas que terminan cometiendo suicidio, las drogas están envueltas, están involucradas. Es difícil saber si tienen una dependencia, una adicción, un desorden de uso de drogas, pero casi siempre, mezclado con el acto suicida, está el alcohol y otro tipo de drogas, en particular los estimulantes. Los estimulantes como cocaína, anfetaminas, esos medicamentos producen una elevación del ánimo que en cierta medida es artificial y la persona tiene una caída emocional que predispone. Lo mismo pasa con el alcohol. Traen un alivio momentáneo, un alivio transitorio, usualmente asociado a lo demás que habíamos mencionado, el estrés, los factores psicológicos, el riesgo de enfermedad mental, pero en casi todos los casos están envueltas las drogas. Y eso es importante tenerlo presente para prevenir, como medidas de prevención. Hablando de prevención, uno de los grandes factores es lo que estamos haciendo hoy aquí, es hablar, es la necesidad de hablar sobre el suicidio, sobre el medio ambiente familiar, sobre el hecho de que no está, tu vida no está determinada por el hecho de que ha habido un historial familiar. ¿Por dónde comenzamos esa prevención? Hay muchos programas de prevención que son valiosos, pero teniendo en cuenta que 50% de las personas que cometen suicidio nunca han tenido un diagnóstico de enfermedad mental y nunca han hecho una queja relacionada con suicidio, hay que ir a otros factores, las drogas, el ambiente familiar, la estructura de personalidad. Y todo eso se puede cambiar. Eso definitivamente. Todo eso se puede cambiar. Y yo creo que esa es la manera, fomentar un estilo de vida saludable, fomentar un cuidado de sí mismo, fomentar encontrar la satisfacción dentro de la parte humana y las relaciones interpersonales, independientemente de ciertas cosas materiales o logros. Desde el punto de vista social es importante saber que somos seres humanos, no somos lo que tenemos, ni somos lo que hacemos. Somos personas y por este solo hecho ya tenemos un valor. Y lo has dicho de una forma muy linda. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y la prevención, educación y el cambio es lo que necesitamos a todo nivel de la comunidad, de nuestros países, de nuestro gobierno. Gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros. El estigma y el tabú son los mayores obstáculos a la hora de prevenir el suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, son solo 28 países en el mundo los que cuentan con algún tipo de política o de estrategia nacional para prevenirlo. Les dejo más información en las redes oficiales de Vive la Salud por si usted quiere informarse más sobre el tema. Ya regresamos. Continuamos con Vive la Salud. La discapacidad no es impedimento para que los jóvenes disfruten del mar e incluso para que se comprometan a proteger los frágiles arrecifes de coral aquí en las costas de Florida. A continuación, una historia de superación e inspiración. Este grupo de personas se adentra a poco más de 12 kilómetros de Key Largo, al sur de Miami. Su objetivo es sumergirse en el agua color esmeralda y descubrir las sorpresas que siempre se encuentran en el fondo marino. Pero en este grupo hay dos pasajeros especiales, Juan Carlos y Christine. Ellos son parte de Dive Heart, una organización sin fines de lucro que planea estas actividades. Cada año recauda unos $350,000 para llevar a personas con habilidades especiales al mar. Juan Carlos Hill, de 34 años, nació con parálisis cerebral y padece discapacidad visual. Es de origen colombiano, vive en Miami y hace 9 años que practica el
ya es instructor. Christina Ford tiene 26 años y vive en Palm Beach, Florida. Nació prematuramente, lo cual le ocasionó una parálisis cerebral. Trabaja en un asilo de animales y hace algunos años descubrió que en el agua, al igual que Juan Carlos, podía ser igual que cualquier ser humano. Con su cámara, uno de los voluntarios, Jeremiah, sin tanque de oxígeno y sin flotadores, ha grabado la experiencia de estos jóvenes. Juan Carlos sale del mar y cuenta que otros nadadores le han dicho que en el mar se mueve igual o mejor que otros deportistas sin discapacidad. Pero lo que me hace sentir más feliz es que le estoy enseñando a ellos que sí se puede y que la discapacidad no es una limitación. Christina Ford sale del agua y cuenta que ya tiene la certificación para bucear, al igual que Juan Carlos. La sensación de gravedad cero que experimentan en el mar, según cuentan, fortalece sus cuerpos y espíritus. Ayuda a mi movilidad y flexibilidad y le da fuerza a mis piernas. Dive Heart ha llevado a veteranos de guerra a bucear para limpiar corales en Florida y planean replicar estas actividades en todo el mundo, porque, según la entidad, es prioridad que todas las personas, más allá de su condición, tomen conciencia sobre el medio ambiente. Si en tu comunidad hay una piscina, esto se puede replicar para que la gente en silla de ruedas se lance al agua. Y esto no es solo para las personas con problemas de movilidad. Ayudamos a las personas con cualquier tipo de discapacidad o dificultad. El psicólogo Jack Jordan, que ha dedicado su vida profesional a tratar a pacientes que han intentado quitarse la vida, señala que el mayor obstáculo en la prevención del suicidio es no hablar de ello. En mis casi 30 años de tratar a adolescentes, la población de más alto riesgo, cuando hablamos de este tema, he vivido muy de cerca el dolor del suicidio, la lucha interna del joven y la angustia y miedo perenne de los padres. He presenciado los momentos más oscuros de chicos que dicen no conocer, no comprender lo que es el sosiego, la paz. Chicos que no saben describir la esperanza. Pero también en mis años de experiencia he visto como esos jóvenes que ayer escondían la mirada porque hacer otra cosa simplemente dolía, comienzan poco a poco a abrirse al mundo. Y las familias, inicialmente aferradas a un pequeño rayo de esperanza, comienzan tentativamente a diseñar un mañana. Sí, hay que hablar del suicidio, del dolor, de la oscuridad, de la desesperanza. Hay que quitarle el miedo a la palabra y dejar que fluya, que se exprese, que pida. Gracias a todos por acompañarnos una vez más y como siempre recuerde que con la salud no se juega.